Yo voy a presentar el vídeo, es decir, voy a hacer una presentación cercana, voy a hablaros desde mi experiencia como persona que he nacido aquí, que he vivido más o menos de cerca, unas veces más, otras veces menos, esta tradición, y voy a hablar también como investigador, porque ellos hablaban del sentido de una tradición, pero las tradiciones pueden desaparecer. Las tradiciones, si no se conocen, si no se viven y si no se divulgan, pueden morir. Y esto lo tengo advertido muchas veces a gente que está cerca de las tradiciones. No, que esto é de toda a vida. No, mira, aquí xa de toda a vida hubo moitas cousas que ya no hai. Lo que tenemos es una autoridad. Es una tradición que se ha convertido en autoridad. Y eso es lo que quiero que veáis. Ni yo mismo lo sabía. Todos nacemos con un signo el tercer domingo de septiembre en esta villa. Es decir, no nos preguntamos el por qué, pero todos, de aquella, cuando éramos pequeños, nuestra madre nos estrenaba la ropa y nos llevaba para ir a ver el espectáculo, por decirlo así, de la procesión de las mortajas. Y Encarna decía muy bien, pero vosotros, ¿cómo sacáis esos ataúdes por la calle? Eso no nos lo preguntamos. ¿Por qué no nos lo preguntamos? Porque la procesión de las mortajas es algo más que un espectáculo, un desfile. Y cuidado, puede acabar siendo un espectáculo en un desfile y entonces desaparecerá. No demos por supuesto nada. Si las generaciones que vienen no reconocen en esa manifestación una autoridad, ¿y qué digo con autoridad? Un legado de padres a hijos que se viene transmitiendo a través de los siglos y con un sentido muy profundo. Y no es el sentido solo de, ay, quiero salvar mi vida. No, 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 detrás hay muchísimo más que eso. El vídeo os va llevando a través de los recorridos, donde fue forjándose todo eso, porque eso no nació así como así. Ni es única y exclusivamente el regidor Juan de Liñares, como luego veremos. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos adentramos en algo que, de lo particular, tiende a lo general. Es decir, un acontecimiento de aquí de Pobra está enlazando con un acontecimiento nacional. La existencia humana. Lo que tenéis ahí no es más que una reflexión del ser humano en torno a su vida, a la existencia. ¿Quién soy yo y a dónde voy yo? Que comentaba antes Antonio. Es decir, eso es lo que ha hecho que esa procesión se convierta en una autoridad. Y claro, ahora entiendes por qué de pequeño nunca te cuestionabas nada. Si los que vienen de fuera no perciben eso como una autoridad, esto podrá ir poquito a poco degradándose en un espectáculo que llegará a un momento que no tendrá sentido. Porque la gente que no lo conoce, hoy generaciones de muchachos de 10, 12, 14, 16 años, si no encuentran sentido a eso, lógicamente no lo van a seguir manteniendo. Tenemos que ser juiciosos en la historia, porque hubo momentos en que han desaparecido tradiciones muy importantes porque han perdido su sentido o porque se ha trastocado. Y pocas celebraciones como esta no se ponen en cuestión, o no se han puesto hasta ahora. ¿Por qué? Voy a plantear 4 interrogantes un poco duros. Quizás porque aporta dinero al pueblo. Podemos empezar a pensar de que nadie cuestiona al nazareno, ni sus mortajas, ni nada, porque es una fuente de ingresos. Quizás porque da una imagen exterior del pueblo. Se conoce por todos los sitios, el nazareno, televisiones, medios. Quizás porque es un foco de atracción para muchas personas que vienen aquí, el componente turístico tan atractivo. O el último que planteo yo. O quizás porque es una autoridad en la historia para todos nosotros. Pero cuidado, si esto desaparece nos quedan los otros 3. Dinero, imagen y comercio. Este vídeo pretendía ser esto, una alerta. Es decir, vamos a profundizar en las raíces. Vamos a ver de dónde viene esto. Vamos a ver qué nos ha traído el pozo cultural de nuestros antepasados, desde lo más lejos, para que esto haya llegado a ser lo que es hoy. Y una vez conociendo eso, podremos valorarlo. Y una vez valorándolo y viéndolo como autoridad, podremos transmitirlo a los demás. Esto es lo que yo pretendía con esta pequeña presentación. Indicaros las claves de lo que significa esa tradición. Está todo en el vídeo.
Os digo porque ahí se han seguido los pasos, es muy largo, hay entrevistas de investigación que podéis ver, muy asequibles, se va siguiendo toda la jornada del Nazareno, como luego os explicaré. Pero mirad, he intentado rescatar, yo siempre he tenido la curiosidad de guardar periódicos de las tradiciones más del pueblo, ¿no? Y he rescatado periódicos desde los años 90, con algunos titulares que yo os he señalado, he recogido unas frases para que vosotros podáis meterlos en la cabeza para ver hasta qué punto las cosas pueden ir cambiando de orden. Puebla rememora a Juan de Liñares. Con este titular se hacía un especial del Nazareno. Puebla rememora a Juan de Liñares. La procesión siempre me impresionó, decía una autoridad, ¿no?, también del pueblo. 13 penitentes desfilan delante de la imagen del Nazareno y salían los ataúdes. Otro titular. 13 penitentes desfilan delante de la imagen del Santo Morado. Caminata de resucitados, esta es una de las que más se acerca, ¿no? Curiosos y devotos viven la procesión de los ataúdes. Homenaje religioso al Nazareno. Bueno, aquí hay cosas que teológicamente no hay por dónde cogerlas, ¿no? Pero bueno, es decir, esto es lo que sale en la prensa, lo que va saliendo, porque el conocimiento, si seguís mirando muchas de las páginas de la prensa, no dicen nada de lo que el Nazareno es, os lo puedo asegurar. Lo que llama la atención, esto lo decía una autoridad allá por los años 90, lo que llama la atención es el aspecto religioso. Hombre, faltaría más. Es que llegamos a obviedades donde se caen en situaciones que hacen peligrar lo que a nosotros nos legaron. ¿Qué es la procesión del Nazareno? La procesión del Nazareno, en sus orígenes, es una indagación profunda de las inquietudes que yo, como persona, tengo. Las vivo en una comunidad religiosa, que es Pobrado de An, en este caso. Y vienen influenciadas por el paso de siglos que se viene trayendo ciertos elementos que forman parte importante de mi vida. Y una parte importante de mi vida que no se puede borrar, y que la cultura de hoy trata de borrar, es el hecho de la muerte. Si intentamos sacar a los muertos adelante, eso nunca lo ha hecho el pueblo gallego. Eso lo podéis ver en el vídeo. Entonces, claro, hace unos 15 años, si no este vídeo sería imposible de llevarlo adelante, empezamos un trabajo de investigación en torno a la muerte en el pueblo gallego. ¿Somos los gallegos tan raros? Porque antes Encarna lo decía, pero yo tengo que viajar mucho por fuera y cada vez que digo por fuera, ¿no? Así la muerte, los cruceros. En mi pueblo hay una procesión de las mortajas. La última vez me decían en San Sebastián, desde luego los gallegos sois un poquito raros, ¿no? Somos tan raros porque a veces tenemos el complejo de que somos un pueblo muy ignorante, que, bueno, nos fueron transmitiendo cosas de los viejos que no sabía. No. Os puedo asegurar que el pueblo gallego tiene unas raíces culturales que se remontan a la prehistoria, en lo poco que podemos conocer, que están a la altura de cualquier pueblo de la civilización conocida. Y ahí arranca el vídeo del Nazareno. Vivimos de espaldas a uno de los legados y de los tesoros más importantes que tenemos, el monte. Casi no lo conocemos. Ahí vivían nuestros pobladores primitivos. ¿Y qué nos quedó de esa gente? Estoy allá por el año 5000 a.C., cuidado, la tradición judeocristiana, ni nada que se le parezca. ¿Qué es lo que vivían? No sabemos de ellos, sabemos muy poquito, pero solo conservamos sus cementerios. Sus mamuas, sus dólmenes, estaban en medio del poblado. Esto nos recuerda a todos la tradición que nosotros vivimos. Nuestros pueblos se configuraban en torno al cementerio, algo que fuera de aquí es impensable. El cementerio está lejos, los muertos se llevan lejos. En Galicia no. Hace 7000 años en las montañas se interactuaba porque se creía en la vida, no en la muerte. Y si vosotros subís y ves las mamuas, alguna de ellas nos dejó las muestras de los petroglifos que dejaban esculpidos allí y que no eran más que un canto a la vida.
Ahí tenéis la tradición a la muerte como vida. ¿Y por qué como vida? Porque el ser humano de hace 7000 años, como el de hoy, que no era menos inteligente, está muy preocupado por su existencia. ¿Por qué? Porque la vida es algo muy importante. Hoy hemos desvalorizado muchísimas cosas que formaban parte de nuestro legado cultural y que habían llegado. Nos hemos quitado de delante todo aquello que no podemos dominar. Yo siempre digo, sobre todo en los estudios más profundos que tengo de Biblia últimamente, siempre digo, solo hay un pecado que atraviesa toda la Sagrada Escritura, la Biblia, que queremos ser Dios, pero no podemos. Y entonces, como no podemos, donde no llegamos, lo separamos, la muerte. Somos limitados. El ser humano no es eterno. Entonces el hombre antiguo, eso le preocupaba, eso le reflexionaba, eso le llevaba a plantearse el sentido de la vida, no de la muerte. Y ahí dejaron inscrito cómo ellos veían ese sentido. Van llegando los siglos. Como antes hacía Antonio, ¿no? En una perspectiva más cercana del siglo XX, fijaros, yo me estoy yendo a miles de años, porque lógicamente las tradiciones tienen unas raíces en las que asentarse. Edad Media, momento de conflictos. Una comunidad religiosa, y os puedo asegurar que muy religiosa, pero cuando digo religiosa no digo clerical, de asistencia a la misa porque hay que ir. No. Lo que tenemos en Pobra d'Odeán, en el siglo XIV, es una comunidad de fe. Por favor, id a mirar la Capilla del Alba. Solo os digo esto, coged el vídeo. Miraréis, le dediqué el vídeo, que son 1 hora, casi 10 minutos solo a explicar teológicamente la Capilla del Alba. Es un programa de la historia de la salvación y de la vida. Es impresionante. ¿Y qué es eso? Porque yo sé que estoy ante un público que suele asistir a este tipo de eventos, por lo tanto tienen un cierto nivel cultural. Esas cosas no se hacen para adornar. Es decir, nuestros antepasados eran bastante más inteligentes que nosotros en eso. Ellos no ponían fachadas ni creaban programas iconográficos. ¡Ay, qué bonito queda! No le importa la bonitura, porque no le importa la imagen, le importa el sentido. Y todo lo que tenéis ahí es un programa de sentido. Es un tratado bíblico. Yo os voy a decir, después del petroglifo que hay arriba, que es un tratado de la existencia, este es un tratado de la existencia de la salvación. Ahí tenéis el origen del Nazareno. De hecho, el primer rostro del Nazareno esculpido en granito lo tenéis allí, en un paño sustentado por 2 ángeles. ¿Y el Nazareno dónde te lleva? A la cruz, con un corazón y un niño, porque es una cruz de vida, es la inocencia. Y seguís el programa iconográfico y os llevará al Evangelio, a la palabra y al final a la Virgen. ¿Y qué pinta la Virgen en todo esto? Lo vais a ver en el vídeo. Curiosamente, hace muchos años, estos todos manuales que tenéis aquí fue lo que dedicamos casi 3000 páginas a estudiar el culto a la muerte. Pero hace muchos años, estaba yo en el doctorado en la facultad, ya por el año 98, yo me descubrí unas cofradías de clérigos cuyo epicentro central estaba en la villa de Noya. Unas personas eran potentados con una cantidad de bienes y de economía. Y claro, analizando un archivo que se iba a tirar, porque estaba para tirarse, ¿no? Eso son cosas bellas que solo teñen ratos y cosas así. Limpiando todos los legajos del archivo me encontré con una documentación de la Edad Media impresionante, de unos clérigos que se dedicaban a la muerte. Allí me sale una pista que me trae aquí a Pobra, que yo no me esperaba encontrar nada así. Estaba don Nicolás de aquella, y le pedí permiso para entrar en el archivo, y me encuentro con un tumbo de los más antiguos de la iglesia del Deán, que era el tumbo de los clérigos de la Cofradía de la Concepción, también denominados por mí clérigos de la muerte. Un grupo de personas que se dedicaban al bien morir, a atender a los necesitados, a los que cualquier cosa en su vida les preocupaban. Ahí estaban los clérigos, y tenían como patrona a la Inmaculada Concepción. Vayan ustedes al Deán y verán el retablo de la zona izquierda, que es todo el programa dogmático de la Inmaculada Concepción. Y luego una capilla preciosa que construyeron luego los clérigos posterior, dedicada a la Inmaculada Concepción. La tenían como patrona, pero verdaderamente su función era el culto a la muerte. A partir de ahí va tomando forma, llega la Capilla del Alba, comienza la imagen del Nazareno,
en piedra, probablemente otro tipo de imágenes, y llegamos ya con una tradición en torno a la muerte al hoy, con un auténtico canto a la vida y con una veneración de la imagen. Permitidme que os diga, también está en el vídeo, qué significa la teología de la imagen, con una veneración a la imagen del Nazareno de la que tenemos que ser capaces de dar sentido, porque nosotros no podemos adorar imágenes, los cristianos. Y muchas veces lo que estamos es haciendo idolatría. Y si las tradiciones se convierten en idolatría, se prostituyen. Y si se prostituyen, desaparecen. Por eso es muy importante saber qué es lo que hacen esas personas que llevan sus cirios, que es la luz, y que portan del Nazareno. Y en torno a esa imagen, todo un desarrollo de canto a la vida, que es lo que se va explicando en el vídeo. Es un documental, nosotros lo hemos planteado como documental. Un documental audiovisual, es decir, es un documento de lo que es una tradición y además en imagen, en una cultura de la imagen, donde tú puedes recorrer todos los lugares y se va explicando desde los orígenes prehistóricos hasta hoy cuál es el sentido. El sentido no es otro que la Eucaristía, fijaros, el sentido no es la imagen del Nazareno. Todas las mortajas conducen a la mesa del altar, esa es la clave. Y eso es lo que hay que entender para que la tradición adquiera vida. Y no es solo un adquirir una salud corporal, es también una salud espiritual. Y no solo es sálvame, sálvame, muchas veces la vida no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Y eso es el Nazareno. Es decir, no es una curación express. Y perdonadme que os lo diga porque a veces en la propia Iglesia caemos en estas desviaciones. Creemos que podemos comprar a Dios. Limosnas, ofrecimientos, yo te doy, tú me das, como los trueques medievales. No, 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 no. Muchas veces la enfermedad, muchas veces la soledad, la desesperación, el sinsentido, te tienen que llevar a replantearte un canto a la vida, pero a una vida plena, porque una vida sin sentido no es vida. Y esto es lo que nace. Les pido por favor, vean el vídeo en la Capilla del Alba, hagan esta prueba y vayan a la iglesia del Deán y miren la Capilla del Alba. Es el canto más hermoso a la vida. Es un programa de vida pleno. Es maravilloso. Eso era lo que vivían. Por eso esa tradición llega hasta hoy. Y por eso esa tradición sigue atrayendo a mucha gente. Que espero que no sea una gente de trueque. El vídeo comienza, tiene una estructura en 7 partes, muy sencilla. En la primera se habla de los orígenes, la Capilla del Alba. Lógicamente se van intercalando imágenes de Pobra desde el monte, se recogen todos los suelos del Iroite, los petroglifos, se van intercalando explicaciones, ¿no?, para ver cómo el culto a la muerte tenía esta dimensión de vida. Y finalmente se llega a la Capilla del Alba, para ver cómo el sentido de la vida toma cuerpo, ¿no? Y luego a partir de ahí nosotros lo que queríamos hacer es un recorrido a lo largo de un día por el Nazareno. Por lo tanto, los títulos de los capítulos: Amanece, el alba, inicio de la procesión, procesión 1, procesión 2 y el final del día, ¿no?, que se ve cerrando las puertas de la iglesia y apagando las luces. Es un recorrido desde las primeras personas que llegan por la mañana hasta el final. Y ahí se van intercalando los mensajes del sentido de la tradición. En el amanecer, la leyenda de Don Juan de Liñares. Una leyenda de un hombre que verdaderamente hace un canto de las 3 virtudes teologales, en el momento en el que ve esa curación de su propia vida. Fe en el Dios que cree, esperanza cumplida de que ha ganado la salud y una caridad desbordante al perdonar a los 4 malhechores. Habría que saber qué hay de leyenda y qué hay de historia, pero ya el mismo hecho nos está dando un peso muy fuerte. Es decir, esto no es una cuestión de titiritadas, esto es una cuestión de fe. Y las cuestiones de fe trascienden muchas veces hasta lo humano. ¿Por qué? Porque esa comunidad se pone en manos de Dios. Y ahí cambia todo. Ahí lo que no se entiende, se entiende. Lo que parece ininteligible se hace perfectamente claro. ¿Por qué? Porque vives otra realidad, que es la realidad de la trascendencia, que es la realidad de la religión. Muchas veces creemos que es un simple rito, y no es un rito. La religión es algo mucho más profundo. Por eso cuando Antonio hablaba, se dan por supuesto siempre muchas cosas. Valle Inclán no era creyente. Vete tú a saber. Vete tú a saber qué había en el foro interno de Valle Inclán.
Entramos Don Juan de Liñares. Pasamos a la siguiente, que es el culto y la devoción. Entonces comienzan desde los primeros momentos de culto, hay un narrador de la editorial Mendaur que va llevando todo el hilo conductor, se van viendo las imágenes, cómo la gente se va agolpando desde las primeras Eucaristías, ¿no? Llegamos a el inicio de la procesión. La imagen se ve como muchas veces muchos de nosotros no le llegamos a ver. Desde dentro, que casi no se puede entrar, el nazareno como haciendo ese paso para querer irradiar la luz de la vida en un pueblo que siempre vio en él una referencia de la luz. Que eso es lo más maravilloso. Arranca la procesión y hay dos partes en la procesión. La primera se centra en las mortajas, ¿no? Me llamo yo caminata de resucitados, ¿no? La gente que va portando los féretros, que va portando las vestimentas, los cirios, y al mismo tiempo se pone al lado la música. La música. ¿Por qué? Porque el cristianismo es alegría. Estamos acostumbrados a tener que desfilar siempre con caras de difuntos. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es buena noticia. Y la buena noticia es alegría. No se puede ir triste. Por eso, desde siempre, acompañamos nuestros cortejos procesionales, incluso los de Semana Santa, con música, con alegría, que hace vibrar el corazón. ¿Para qué? Para ser reflejo a los demás de lo que es una buena nueva. Y esto es la procesión del Nazareno. Y si no se entiende así, no se entiende nada. Porque, claro, uno se pregunta, ¿qué hacen ataúdes ahí? Claro, y yo me pregunto, ¿y qué hacen las gaitas? ¿Y qué hacen las gallegas bailando? Y las bandas de música. Y el otro. Es una conjugación entera de manifestación de alegría. Porque así lo fue desde sus inicios. Alegría, fiesta. Si no, no tiene sentido, ¿eh? Nada. Os lo digo, de verdad, yo sé que esto resulta un poco fuerte oírlo, pero es que es así. Hemos llegado a caer en las redes de lo cotidiano y de lo habitual y desvirtuamos aquello que es la clave del mensaje, que es la palabra. Permitidme un inciso, sé que las comparaciones son odiosas. Esto no pasa en América Latina, cuyo nivel de religiosidad y de fervor religioso supera con muchísimo a la vieja Europa, que está cayendo en un declive quizás marcado por lo que decía antes: dinero, imagen y comercio. ¿Recordáis cuando puse los 4 interrogantes? Sale en un primer lugar todo el dispositivo de mortajas unidos a la música, y en un segundo lugar me centro en lo que es el Calvario, ¿no? Curiosamente, a las 12 de la mañana el Nazareno llega a la covecha, rompen las bombas, parece que el cielo se abre por todos los lados, justo a la misma hora que muere, que Jesús es clavado en la cruz, ¿eh? ¿Qué es la procesión del Nazareno? Es un camino del Calvario. Pero en el camino del Calvario hay decisión y fortaleza. Jesús no tiró la cruz. Dijo, yo no asumo este pringue, que lo asuma otro. No, la abrazó con amor y con alegría. Fijaros, eso es la caminata de resucitados del Nazareno. Y también están las autoridades. Y señalo las autoridades porque están como rememorando aquella primera autoridad del pueblo que hace siglos Don Juan de Liñares portó la primera mortaja. Se hacen presentes allí como reconocimiento a que esta tradición es una tradición autorizada. Y ya la imagen entra de nuevo en la iglesia, comienza el culto y al final se cierra la iglesia y ¿a dónde se dirige la cámara? A la verbena. Sí, a la verbena, porque el Nazareno es alegría, es celebración. La Eucaristía es celebración. Alegría también. Allí lo tenemos. Y de ahí a los fuegos artificiales, que son el signo de que se cierra una jornada en todo el Barbanza marcado por una tradición de la que nosotros, los pobrenses, somos herederos. Pero esta tarde hemos trabajado en recoger una pequeña muestra de todo el audiovisual, que es la que queremos proyectar. Es una muestra de 5 minutos donde veréis que desde la prehistoria hasta hoy se va recogiendo esto. Bueno, pues esto es un poco el resumen de lo que es todo el audiovisual. Para mí es un orgullo poderlo presentar, sobre todo para que se tome conciencia, quizás por mi labor de docente, de que tenemos que comunicar las cosas que hemos vivido a los demás. Para eso muchas veces necesitamos documentos, como pueden ser audiovisuales, libros, pero que los que vienen detrás sepan que el legado que tenemos
no es cualquier cosa, sino que es algo muy rico. Y este es de una riqueza inigualable. Muchísimas gracias.